En esta clase vamos a continuar siempre con el tema de las magnitudes escalares y vectoriales. Nos hizo falta un subtema por ahí, bueno, en realidad dos, que en esta clase lo vamos a abordar. En sí, esos dos subtemas en matemática también los vamos a estudiar, pero con una diferencia. En matemática los vamos a estudiar de forma general y vamos a aplicar estos, eh, digámoslo así, la ley del seno y del coseno, lo vamos a aplicar para cualquier tipo de situación, ya sea para triángulos, para resolver triángulos oblicuángulos, o para trabajar lo que sería cualquier aplicación de los triángulos oblicuángulos. Pero acá en física nos vamos a concentrar específicamente en resolver problemas de vectores, porque para ello se aplica lo que sería la ley del seno y del coseno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a dejar establecidas ciertas fórmulas y de esa manera, es decir, lo que voy a tratar de hacer es evitar lo más posible dejarles una expresión en donde ustedes tengan que despejar, porque eso es lo que muchas veces, tras que tenemos que estar pendientes de todas las propiedades físicas o de todos los procesos físicos y estar pendiente también de los despejes, pues eso es lo que muchas veces ocasiona que ustedes pierdan el interés por la física, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es tener las fórmulas a la par y poderlas aplicar para que ustedes, para que comprendamos los procesos físicos, facilitando un poco los matemáticos. Ese va a ser mi objetivo en esta clase. Y así como yo voy a tener las fórmulas a la par, también usted sería necesario que cuando vaya a resolver los ejercicios de la actividad que les voy a dejar, pues tengan las fórmulas también a la par. Bueno, empecemos entonces. En la clase anterior trabajamos con lo que era siempre cómo encontrar el vector resultante cuando cuando se formaba una especie de triángulo rectángulo. Entonces ahí aplicábamos dos fórmulas específicas. Ahora vamos a aplicar otras fórmulas que primero las vamos a definir. Veamos primero la ley del coseno. ¿Cuándo será útil la ley del coseno? Esta ley nos permite determinar el valor de la longitud de un lado desconocido del triángulo. Y he de aclarar que ese triángulo no necesariamente va a ser rectángulo. Puede ser cualquier tipo de triángulo. Si se conocen las longitudes de los lados restantes y el ángulo existente entre ellos. ¿A qué se refiere? Imagínense, tenemos un vector como este sería, le vamos a poner el vector A, tenemos el vector A y aparece este vector B. Para encontrar el vector resultante, nosotros tendríamos acá que tomar en cuenta desde el vector A, desde la cola del vector A hasta la cabeza del vector B. Y ese sería para nosotros el vector resultante. Entre ellos se forma un ángulo. Este ángulo muchas veces nos funciona para determinar el valor del vector resultante. Entonces, en este caso ya no tenemos un triángulo rectángulo. Significa que lo que aplicábamos en la clase anterior para este tipo de triángulos que se forma, no es que en sí vamos a resolver triángulos acá, no, sino que los vectores forman especies de triángulos y para determinar muchas veces los lados, y nosotros nos vamos a concentrar que para encontrar este vector resultante, vamos a utilizar la ley del coseno de la siguiente manera. Voy a decir, específicamente la ley del coseno la voy a utilizar para encontrar ese vector resultante, la magnitud de este vector resultante. Y eso me quedaría, el vector resultante sería igual a la raíz cuadrada de
y veamos, vamos a tener las magnitudes de esos dos vectores. Entonces, vean, A y B puede ser cualquiera. Ahí sí, inclusive alguien que quizás hace las cosas al revés, puede ser que acá, permítanme, me he conectado la pizarra. Ahora sí. Puede ser que a cualquier persona que hace las cosas al revés diga, para mí ese va a ser el vector A y ese va a ser el vector B, perdón, y ese va a ser el vector A. Bueno, está bien, pero la fórmula siempre se va a aplicar dependiendo al orden que se le haya dado acá. Lo único que sí, el vector resultante siempre tiene que ser aquel que se forma desde la cola del primer vector y la cabeza del segundo vector. Siempre ese será el vector resultante. Entonces, para determinar este vector resultante o la magnitud del vector resultante, repito, sería igual a la raíz cuadrada de el valor de A al cuadrado, independientemente si usted lo pone acá o lo pone acá, independientemente de eso, más el valor de B, del vector B al cuadrado, lo mismo independientemente si usted lo pone acá o lo pone ahí, nos dará lo mismo, menos, este menos es de fórmula, el doble producto, este 2 también es de fórmula, de el vector A, que sería este, por el vector B, que sería este de acá, repito, independientemente del orden que se ocupe, por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Y aquí hay algo muy importante. ¿Cómo van a saber ustedes cuál es el ángulo? El ángulo siempre sería, en este caso, este ángulo θ, siempre sería el que está enfrente del vector resultante. Miren, acá tenemos el vector resultante y enfrente de él tenemos el ángulo. Imagínense otro escenario. Imagínense que fuera así, este sería un vector y ese sería el otro, y el vector resultante sería el que se forma acá. Entonces, este ángulo entre esos dos vectores, el vector A y el vector B, el ángulo es el que está entre ellos y que está enfrente al vector resultante. Ese sería el ángulo que vamos a ocupar acá en el teorema del coseno o la ley del coseno, porque aquí se nos pueden formar esos dos ángulos, pero esos dos ángulos para la ley del coseno van a ser indiferentes, ¿sí? En la ley del seno sí lo vamos a aplicar, ya van a ver, pero en este caso en la ley del coseno sí debemos considerar que ese ángulo θ será para nosotros el que está enfrente del vector resultante, exactamente acá. Entonces, esa sería la ley del coseno que nosotros vamos a aplicar. ¿Para qué nos va a servir? Para encontrar específicamente el valor del vector resultante. Pero hay dos condiciones que nosotros debemos cumplir. La primera es que debemos conocer las magnitudes del vector A y el vector B. Y la segunda, que debemos conocer el ángulo que se forma entre ellos. Muchas veces nos toca aplicar los teoremas de ángulos que nosotros hemos aprendido hasta el momento. ¿Cuáles son algunos teoremas de ángulos? Por ejemplo, la suma de los ángulos internos de todo triángulo nos da 180 grados. Los ángulos suplementarios son aquellos que juntos suman 180 grados. Los ángulos complementarios son aquellos que juntos suman 90 grados. Ángulos, igualdad de ángulos a través del vértice o ángulos que se oponen entre sí mediante un vértice son iguales. Los ángulos alternos internos, todos esos teoremas o todo el estudio de ángulos
sí nosotros lo tendríamos que manejar hasta el momento. Y por eso les digo, voy a tratar que acá en física ver la manera de que ya todo se nos dé estructurado para que no nos perdamos mucho, porque yo sé que quizás el año pasado, pues el estudio de la matemática no fue el mejor por la situación, entonces no tenemos a la mano todos esos teoremas que, como les digo, tendríamos que manejar. Así que por el momento nos vamos a concentrar más que todo a ir al grano, al punto, ¿verdad? Entonces, ese va a ser la ley del coseno que nosotros vamos a ocupar aplicado a un vector resultante, así como tenemos en el esquema. Veamos ahora la ley del seno, y acá nos vamos a detener un poco más porque la ley del seno nos permite dos situaciones. La primera, determinar el valor de un ángulo desconocido. Aquí está, vean, ángulo. Con la ley del seno vamos a determinar ángulos. Si se conocen las longitudes de dos lados y el valor del ángulo, de uno de sus ángulos. También conocer la longitud de un lado desconocido. Vean aquí también el teorema del seno tiene, perdón, la ley del seno. Es que se llama ley del seno o teorema del seno. Cualquiera de los dos nombres es aceptable. Yo estoy acostumbrado a teorema del seno porque en matemática le llamamos más por ese nombre. El teorema del seno, teorema del coseno, teorema de la tangente. Pero acá, en física, se ocupa más el término ley. Por eso es que yo en algunos momentos digo teorema. Vaya, pero en este caso, la ley del seno también se utiliza para trabajar, para encontrar longitudes de los lados, longitudes desconocidas, ¿verdad? Eh, pero se debe cumplir las condiciones que se deben conocer los valores de dos ángulos y la longitud de uno de sus lados. Si cumplen con estas condiciones, vamos a poder utilizar la ley del seno. Una situación muy especial es que la ley del seno expresa la igualdad de las relaciones existentes entre cada lado del triángulo y la función de seno de sus respectivos ángulos opuestos. Aquí vamos a trabajar bastante con eso. Por eso, en esta parte, vean, no le voy a exigir que trabajen con la fórmula de la ley del seno específica, porque esa nosotros las tendríamos que despejar. Lo que sí les voy a dar son fórmulas ya despejadas para que ustedes pues directamente lo puedan aplicar a un problema determinado. En este caso, vamos a plantear el esquema con el cual nos vamos a guiar. Sería siempre el vector A, el vector B y el vector resultante. Entre ellos vamos a tener un ángulo. Ahora, ese ángulo siempre tiene que estar opuesto con el vector resultante. Opuesto significa que deben estar enfrente. En este caso, el vector resultante está enfrente con el ángulo θ y para la ley del seno vamos a necesitar dos ángulos más, o no es que los vamos a sacar ahí de la nada, sino que ya están ahí, lo único que les vamos a poner nombre. Por ejemplo, esos dos ángulos. A esos dos ángulos les vamos a poner nombre. Por ejemplo, imagínense este ángulo está opuesto a un vector específico, es decir, está enfrente de este vector, del vector A. Entonces, por estar enfrente, le vamos a poner ángulo A, así con esa A mayúscula. Porque los ángulos se pueden representar mediante letras griegas y también con letras de nuestro alfabeto, pero mayúsculas. Y en este caso, como está opuesto o enfrente del vector A, entonces le vamos a poner el ángulo A. Y este vector, vean, que está opuesto con este ángulo, por estar opuesto con el vector B, le voy a poner vector o ángulo B, así, con letras mayúsculas. Ahora, si usted de las personas que hacen las cosas al revés,
imagínese de que usted pues aquí dijo no, para mí ese va a ser B y ese va a ser A. Entonces, esto tiene que cambiar. Ahora, este ángulo como está opuesto a B, porque usted le puso B ahí, entonces aquí tiene que ser la B mayúscula. Y este ángulo como está opuesto a con A, entonces acá tiene que ser la A mayúscula. Repito, esto va a depender del orden que usted le asigne a las letras, ¿verdad? Para aplicar la fórmula. Pero independientemente de ese orden, si usted respeta que el ángulo A va a estar enfrente del vector A y el ángulo B va a estar enfrente del vector B, entonces ahí no vamos a tener ningún problema, siempre y cuando respetemos eso. Vean, ahí tenemos ya, yo lo hice de esta manera. Este sería para mí el ángulo B porque está enfrente del vector B. El ángulo A porque está enfrente del vector A. Y el ángulo θ que siempre va a estar enfrente del vector resultante. Eso sí no va a cambiar. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros queremos utilizar la ley del seno para encontrar el vector resultante? Tendríamos que decir que ese vector resultante será igual a, aquí vamos a dividir, vamos a utilizar el vector B, ese vector, la magnitud del vector, por el seno del ángulo θ sobre el seno del ángulo B, ese ángulo que esté acá o que esté enfrente del vector B. Esta fórmula vamos a utilizar si nosotros queremos aplicar la ley del seno para encontrar el vector resultante. Pero acá hay una condición. Necesitamos conocer el valor del vector B, el valor del ángulo θ y el valor del ángulo B. En este caso sería el que está enfrente del vector B. Ahora, si queremos ocupar el vector A, la fórmula sería, el vector resultante será igual a el vector A, ese de acá, multiplicado por el seno de θ de este ángulo, el seno de este ángulo, sobre el seno de B, perdón, sobre el seno de A, sería en este caso, seno de A, porque es el que está enfrente del vector A, que sería este. Entonces, esa sería la fórmula si queremos encontrar el vector resultante, pero pues, nosotros conocemos el vector A, el ángulo A y el ángulo θ. Como podemos observar, para utilizar la ley del seno y poder encontrar el valor del vector resultante, necesitamos obligatoriamente el valor de dos ángulos y uno de sus lados, ¿sí? Y acordémonos que con la ley del coseno necesitábamos dos lados y el ángulo que estaba entre ellos. Por eso iba a depender de la situación con la que nos encontremos en este sistema. Vaya, cualquiera de esas dos fórmulas vamos a poder utilizar. Pero también, si queremos encontrar el ángulo, aquí no es vector, sino que es ángulo. Si queremos encontrar el ángulo θ, entonces nosotros tendríamos que hacer el siguiente procedimiento. Para encontrar este ángulo, tendríamos que decir que sería igual a el seno inverso. En la calculadora se puede... En la clase anterior ocupábamos la tangente inversa. Ahora acá se ocupa el seno inverso de el vector resultante, este de acá, multiplicado por el seno de B, que sería este, entre el vector A, este vector. Esa sería una de las fórmulas. Vean algo bien importante. Este ángulo B es el que está opuesto con el vector B. Vean, ángulo B opuesto con el vector B. ¿Qué significa opuesto? Estar enfrente, ¿verdad? En este caso, el que está enfrente del vector B sería el ángulo B. Entonces, para encontrar este ángulo θ, lo podríamos hacer utilizando el vector B, perdón, el ángulo B con el vector B.
y la resultante, ¿verdad? Que sería este de acá. Tendríamos, perdón, aquí es teta, ese es el ángulo teta, es igual a el seno inverso de el vector resultante, este de acá, multiplicado por el seno de A, ahora voy con este ángulo, sobre el vector A, que sería este. Y aquí sucede lo mismo. Acá el vector A, perdón, el ángulo A y el vector A son prácticamente opuestos y por eso es que se utilizan juntos en esta ley, en esta fórmula de la ley del seno. Entonces, esas 5 fórmulas que hemos definido las vamos a utilizar para resolver problemas de este tipo, pero de la, tomando en cuenta que para resolverlos, pues nosotros necesitamos lo que sería, en este caso, necesitaríamos tener las fórmulas a la par para aplicarlas directamente y no estar despejando en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, inclusive se darán cuenta que vamos a resolver ahorita 2 ejemplos en los cuales vamos a tener a la mano esas 2 formulitas. Bueno, las 5 formulitas. Veamos entonces el ejemplo 1. Me dice, un automóvil viaja 30 kilómetros al norte y luego a 105 kilómetros en una dirección de 70 grados al noroeste. Encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento resultante del automóvil. Veamos entonces a qué nos referimos. Voy a utilizar la pizarra, esta pizarra que la tenemos, para resolver ese problema. Vaya. Primero, eh, vamos a determinar un marco de referencia, que sería un eje. Por acá lo voy a hacer. Será el primer paso, hacer como un esquema para nosotros guiarnos. Aquí voy a hacer el esquema. Ese sería el vertical y el horizontal tendría que estar a 0 grados. Eso por acá. Ahí está. Vaya. Primero, vamos a decir que el automóvil empieza su recorrido desde este punto cero. A partir de ese punto cero, pues el automóvil viaja 30 kilómetros al norte. Lo voy a hacer de esta manera, pero lo voy a hacer más abajo porque si no, no me va a alcanzar. Ahí. Vaya. Vamos a viajar, vamos a empezar el trayecto del automóvil. Como es al norte, tiene que ser 90 grados exactos. Acá. Vamos, aquí tiene que ser aproximado, ¿verdad? No es que va a ser exacto. Entonces empieza el automóvil su trayecto y lo voy a dejar hasta acá. Y ahí tenemos el primer vector, que sería en este caso, o su magnitud sería de 30 kilómetros. Porque eso es lo que se desplazó el automóvil al norte. Exactamente, acordémonos de que al norte tenemos los cuatro sentidos. Tenemos el norte, el este, el oeste y por acá abajo teníamos el sur. Esos son los 4 sentidos
en los cuales nos vamos a guiar. Entonces, aquí viene la variante de lo que hacíamos en la clase anterior. ¿Por qué? Ahora, a partir de este punto, vean qué sucede. Luego, a partir de este punto, se desplaza 105 kilómetros en una dirección de 70 grados al noroeste. El noroeste estaría en este plano, vean. Aquí estaría el noroeste, es decir, el norte y el oeste, ¿verdad? El plano del norte y el oeste, o el cuadrante del norte y el oeste. Entonces, vean qué vamos a hacer. A partir de ese vector, lo voy a poner aquí, a partir de la cabeza de ese vector, voy a medir un ángulo de 70 grados al noroeste, es decir, algo como eso. Esa herramienta a mí me da el valor de los grados, ¿verdad? Y por eso lo voy a hacer exactamente. A usted no le voy a obligar a que lo haga exactamente, sino que ahí un valor aproximado, digámoslo así. Vean, yo aprovechando que tengo esta herramienta, lo voy a hacer de esa manera. A partir de acá, vean, yo voy a medir este ángulo, le voy a dar esta medida. Sí, ahí. Voy a usar otro color, verde. A partir de acá empezamos a medir el otro vector, que sería este. Y en este caso, o sea, no le di exactamente los 70 grados, pero vean qué va a suceder. Nosotros vamos a asumir, ese sería el vector, el segundo vector, y ese sería el valor de 105 kilómetros, la magnitud. Ahora, aquí los 70 grados que me da acá son los que se miden a partir de acá. De ahí tenemos exactamente 70 grados. Si nos hubieran dicho 70 grados al noreste, es decir, en este punto, entonces hubiéramos hecho el vector hacia acá y aquí hubieran estado los 70 grados, ¿sí? Pero como no fue ese el caso, lo vamos a descartar y nos vamos a concentrar con esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar ahora? Ahora vamos a determinar el vector resultante. Y el vector resultante irá desde la cola del primer vector hasta la cabeza del segundo vector. Algo como eso. Algo así. Lo voy a hacer de color rojo. Ahí está. Ese sería el vector resultante. Entonces, nosotros queremos la magnitud de este vector resultante y la dirección de ese vector resultante. Y vean, y acá vamos a entender de que la dirección para nosotros será o estará conformado por este ángulo, el que se forma desde acá, desde el eje positivo, hasta esa parte de ahí. Esa será la dirección para nosotros. Pero ya veremos cómo la vamos a encontrar. Vaya. Primero, y lo voy a quitar porque ahorita me voy a concentrar únicamente en ese vector resultante. Ya tomamos todos los datos, ya pusimos todos los datos acá. Ahora me voy a basar en el esquema que hicimos para determinar lo que sería la resultante. Para determinar la resultante directamente, yo voy a utilizar la ley del coseno. Aquí la tengo, vean. La ley del coseno me dice lo siguiente. Me dice
que para encontrar la resultante, que sería esta de acá, eso será igual a la raíz cuadrada de, en este caso, el valor de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por coseno de teta. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner nombre a, le vamos a agregar estas letras para tener una referencia. Por ejemplo, A, yo voy a decir que es ese 30 kilómetros. B, yo voy a decir que son los 105 kilómetros. Y la resultante que sería esta, ¿verdad? Ahora, necesitamos el ángulo teta. Y el ángulo teta para nosotros tendría que ser este de acá, el que se forma acá. Ese sería para nosotros el ángulo teta. Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Vean, así a grosso modo, lo que tenemos ahí sería esto. No me quedó tan recto que se diga. Voy a ocupar la regla solamente para hacer, bueno, que acá puedo aprovechar y sí, ¿verdad? Voy a copiar, nada más para recrear esta parte que sucede ahí. Este valor. Vaya, eso voy a tomar nada más. Nosotros necesitamos encontrar esto, vean. Este ángulo sería para nosotros teta, es el que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Si lo vemos de esta manera, pues prácticamente acá la mitad tendríamos todo desde aquí, desde esta parte hasta acá, tenemos 180 grados. Entonces, para determinar únicamente el ángulo teta, porque aquí tenemos 70 grados, entonces nosotros vamos a decir que teta es igual a, en este caso, a 180 grados, que es la medida desde este punto hasta acá, la media vuelta prácticamente, le vamos a restar los 70 grados que tenemos ahí. Entonces, el ángulo teta sería igual, con la calculadora, por acá la tengo, aunque ahí podemos hacer la operación sin ningún problema, ¿verdad? Nos daría 110, pero voy a ocupar la calculadora para aquellos que se les dificulta. Miren, 110 sería este ángulo, 110 grados. Entonces, teta sería 110 grados. Entonces, aquí tenemos 110 grados. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley del coseno porque ya sabemos que acá tenemos 110 grados y en este caso el valor de B sería 105 kilómetros y el valor de A sería 30 kilómetros. Entonces, aplicando la ley del coseno me quedaría la resultante es igual a la raíz cuadrada de el valor de A sería, bien, acá lo tenemos, sería 30 kilómetros, voy a poner 30 kilómetros elevado al cuadrado, más el valor de B, que serían 105 kilómetros elevado al cuadrado, menos el doble producto, ese 2 es de fórmula, tendríamos el valor de A, que sería 30 kilómetros, por el valor de B, que sería 105 kilómetros. Voy a moverme un poquito más. Ahí. El último por el coseno del ángulo teta, que ese sería el ángulo teta, que aquí lo encontramos, nos dio 110 grados. Y ahora, pues le voy a pasar la línea acá para que no me quede tan panda que se diga. Allí, a la raíz, para que me abarque todo. Ahí está. Vean,
Y acá tenemos prácticamente toda la fórmula de la ley del coseno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver esto en la calculadora. El vector resultante nos quedaría, vean, voy a poner todo eso en la calculadora. Acá tengo la calculadora. Sería la raíz de 30 al cuadrado. En la calculadora no podemos poner kilómetros. Ahí no podemos. 30 al cuadrado más 105 al cuadrado. Lo pueden dejar sin paréntesis o con paréntesis. Ahí ustedes deciden. Lo único que cuando abran un paréntesis, acuérdense que lo tienen que cerrar. Menos el doble producto de 30, que sería ese de acá, por 105, por el coseno de 110. Y eso nos daría, vean, ahí estaría 118.66, porque vamos a trabajar con dos decimales y el tercero me va a aproximar al segundo. ¿Cuándo el tercer decimal me va a aproximar al segundo? Cuando el tercer decimal sea 5 o mayor que 5. Si aquí hubiera sido el C8, hubiéramos tenido 4, entonces hubiéramos ocupado el 65. Pero como tenemos 8, vamos a ocupar el 66. 118.66, y eso serían kilómetros, porque la magnitud que me dan, o la unidad de medida que me dan para estos dos, sería de kilómetros. Vaya, ya tenemos el vector resultante. Ahora necesitamos lo que sería, en todo caso, necesitamos el ángulo que se forma, vean, desde acá, desde el eje positivo de las X hasta este de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vean, las fórmulas que planteamos anteriormente para el teorema del seno, para la ley del seno, que eran estas, en este caso no serían muy viables porque prácticamente nosotros necesitamos encontrar este ángulo de acá. La pregunta es, ¿y me voy a pasar a otro esquema por acá para no estar ahí en el mismo, que van a ver? Voy a hacer otro esquema aquí abajito. Esto es bueno, yo lo hago para que nosotros tengamos diferentes puntos de vista. Ya si usted lo quiere hacer cuando esté haciendo los ejercicios, pues ya depende de cada uno de ustedes. Aquí voy a tomar este vector. Es el que está acá. Pero voy a borrar esto para no confundirnos. Y voy a tomar este de acá, el vector resultante. Vaya, vean. Prácticamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que acá tenemos un ángulo de 90 grados, pero específicamente esta parte de acá. En esta parte de acá nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, ¿sí? Aquí. Pero este pequeño ángulo que tenemos acá no lo conocemos. Es decir, que este ángulo, para determinar este ángulo de la resultante, a 90 grados le tendríamos que sumar este ángulo de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para determinar esa parte? Voy a borrar esto y en este caso me voy a traer los otros dos para que ya los tengamos más esclarecidos.
este de acá. Vean, ya sabemos de que acá tenemos un ángulo teta, que sería teta, no lo pongo ahí porque está muy pequeño el espacio, que teta para nosotros es de 110 grados. Entonces, le habíamos puesto que este lado iba a ser ¿quién? Para nosotros este lado iba a ser B y este lado iba a ser A. Entonces, este ángulo que tenemos acá, que es el que necesitamos, está enfrente de ¿quién? Está enfrente de este lado B, ¿sí? O si lo queremos ver mejor, voy a hacer otro triángulo para que... Voy a borrar esto. Voy a hacer ese triángulo para verlo más. Ahí. Vean, aquí tenemos este triángulo, que sería el mismo que este, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos 110 grados. Ese ángulo no lo conocemos, ni ese tampoco. La resultante ya la conocemos. Ese sería de 105 kilómetros. Y ese sería el de 30 kilómetros, creo. Sí, 30 kilómetros. Habíamos dicho que este era A y este era B. Entonces, el que está enfrente de B, este es el lado B. ¿Quién es el que está enfrente de este lado? Sería este. Entonces, a este le voy a poner la B mayúscula. Y ese ángulo está enfrente de este lado. Entonces, a este se le pone la A. Pero de acuerdo a esta necesidad, nosotros sabemos que aquí tenemos 90 grados. Pero este pequeño ángulo lo voy a marcar acá. Vean, ese ángulo es el que nosotros necesitamos. Ese pequeño ángulo que sería este. Entonces nosotros tendríamos que encontrar el ángulo B. Y para encontrar el ángulo B, vean, lo voy a hacer acá. Para encontrar el ángulo B, voy a utilizar el teorema de la ley del seno, que sería en este caso, B es igual a el seno inverso de, en este caso, tendríamos el valor del vector B multiplicado por el seno del ángulo teta sobre la resultante. De esta manera, nosotros vamos a encontrar el valor de lado del ángulo B, ¿sí? Si ustedes quieren encontrar el valor del ángulo A, lo voy a poner por acá. Esas serían otras fórmulas que podemos agregar. Ya les dije, B es igual a seno inverso de el vector B multiplicado por el seno de teta sobre el resultante. Y A lo podríamos encontrar como el seno inverso de el vector A multiplicado por el seno de teta sobre la resultante. Vean, de acuerdo a la necesidad. Si necesitan encontrar A, esa formulita. Si necesitan encontrar B, esa formulita. Esas son si nosotros necesitamos teta, ¿verdad? Pero en este caso necesitamos B. Entonces, vean, aquí tengo la fórmula. Vean, yo tenía este esquema, ¿verdad? Pero yo me pasé a este triángulo porque si se fijaron es más fácil ver acá en este triángulo todo. Entonces acá me quedaría que B es igual al seno inverso de, y aquí vamos a sustituir. El valor de B sería 105 del vector B, ¿verdad? Esta B es el ángulo, la mayúscula, y la B minúscula es la magnitud del vector. 105 multiplicado por, lo voy a poner entre paréntesis, multiplicado por el seno de, ¿cuánto mide teta? Mide 110 grados sobre la resultante que aquí está, vean, aquí
nos dio 118.66. Cerramos paréntesis y eso lo vamos a hacer en la calculadora. Veamos cómo nos quedaría. En la calculadora tenemos seno inverso de fracción. Voy a poner, repito el seno inverso, shift y la tecla de seno. Solo que ahí está en inglés, ¿verdad? Ahí dice sin, pero en sí es lo mismo. Seno inverso de 105 multiplicado por el seno, así como está acá, sin de 110. Cerramos el paréntesis que nos abrió ahí la calculadora. Bajamos con las teclas estas direccionales y acá ponemos 118.66. Nos movemos con las teclas direccionales, cerramos ese paréntesis y eso nos daría 56.20. Bueno, trabajemos los ángulos, trabajémoslos con un decimal aproximado. Tomemos en cuenta esta parte de acá, la vamos a trabajar con dos decimales, ¿sí? Porque son longitudes. Pero los ángulos los vamos a trabajar con un decimal para no complicarnos demasiado. Entonces acá sería 56 puntos. Este 5 me va a aproximar al 2. Entonces sería 56.3 y eso sería en grados. Entonces acá tendríamos lo que sería el valor para el ángulo B. Vaya. Esta pequeña parte de acá es la que mide 56.3 grados. Esa pequeña parte, ¿sí? Ese sería el ángulo B. Entonces, para determinar todo este ángulo, significa que a esta pequeña parte le tenemos que sumar 90 grados. Entonces, el ángulo en sí, le vamos a poner le podemos poner una letra específica a todo este ángulo, le podemos poner quiero ver, le vamos a poner phi. Phi va a ser para nosotros el ángulo de la resultante, el ángulo de la resultante, es decir, de ese vector resultante, el ángulo sería phi. Sería igual a 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Esos 90 grados de acá, más aquí tendríamos lo que sería 56.3 grados. Entonces, hacemos eso con la calculadora. 90 más 56.3 y eso nos daría la tecla SD 146.3. Y eso sería grados. Vean, ese sería el ángulo phi. Entonces, ¿qué significa? Esa sería la segunda respuesta. Porque nos pidieron, vean, el ejercicio nos pidieron la magnitud, que la encontramos acá del vector resultante, que era 118.66, y también nos pidieron la dirección del desplazamiento resultante, que fue este ángulo, y para encontrar este ángulo tuvimos que hacer todos estos esquemas, ¿sí? Entonces, al final llegamos a una respuesta de 146.3. Y esos esquemas, si quieren, los podemos pasar para acá, para que no nos queden desordenados. Voy a pasar acá. Ahí estaría. Ahí está. El ángulo del vector resultante nos dio esta parte de acá y, como les dije, le vamos a llamar phi. Solo que ahí no me salió muy bien. Lo voy a hacer. Ahí es. Ups.
Ahí sí, vean el ángulo fin. Vaya, entonces todo esto, si se fijaron, yo iba paso a paso, pero en realidad, cuando ya tengan práctica, ustedes vean, así se ve todo el ejercicio. Todo ese es el ejercicio. Cuando uno ya tiene práctica y ha trabajado bastante con los ángulos, pues ya no es tan difícil todo esto. Vaya, ahora vamos al segundo caso, y aquí lo tenemos. Vaya, y vamos a ver cómo está este caso. Me dice que determine la fuerza resultante del siguiente esquema. Vean, aquí tenemos dos vectores, el vector Q y el vector P, pero nosotros, como estamos trabajando con dos letritas, ¿verdad? Entonces, para mí, ese será el vector A y ese será el vector B, y no hay problema, ¿sí? Siempre y cuando bueno, lo voy a hacer así. Este podría ser para mí el vector A y este podría ser el vector B. Y no habrá ningún problema de trabajarlo de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, debemos expresar estos vectores como suma para que me quede un resultante, un vector resultante. Entonces, lo que yo voy a hacer será esto. Permítanme. Miren, exactamente 20 grados tienen. Entonces, acá voy a graficar ese vector. Lo voy a hacer con color azul. Lo voy a hacer así, muy largo, algo así. Y ese sería el primer vector. Y nosotros le vamos a poner A. eh, y acá tiene 20 grados. Eso es importante. Ahí tenemos 20 grados. Vaya, a partir de acá vamos a hacer el otro, pero vean qué va a suceder. Ahí supongamos que se prolonga una línea imaginaria. Ahí. Ahí se prolongó esa línea imaginaria y a partir de esa línea yo voy a medir estos 25 grados. Quiero ver, tendría que ser por ahí. Ahí voy a medir, quiero ver si 25 grados. Eh, no tomen en cuenta eso porque ese no es un transportador, ¿verdad? Por eso no lo tomen en cuenta. Pero si yo ahí pusiera, si yo acá pusiera un transportador y midiera los 25 grados, exactamente quedaría algo como eso. Entonces voy a trazar el otro vector de esta manera. Y ahí está. Ese sería, este tiene un ángulo acá con esta línea, tiene un ángulo de 25 grados. Vaya, ahí lo tenemos. Y ahora el vector resultante tendría que ser el que se forma desde este punto de acá si no nos quedó espacio, ahí, algo como eso. Ese es el vector resultante, el que se forma desde la cola del primer vector hasta la cabeza del segundo vector. Vaya. Ahora vamos a tratar la manera de ponerle datos. Lo voy a acercar más para que me dé más espacio. Vean. Eh, vamos a ver. Recordemos que el vector A
tenía una magnitud de 50N. Ese 50N, ahorita lo vamos a trabajar como, vamos a decir que son newtons, aunque después vamos a saber a ciencia cierta a qué se refieren los newtons. Entonces ahí sería 40N. El vector B, que sería este de acá, voy a decir que es, aquí estaba, no, 60N. Y ahora el resultante, que sería lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Pero antes vamos a considerar que este ángulo que tenemos acá, ¿cuánto mide? Ese ángulo sería para nosotros teta. ¿Cuánto mide ese ángulo teta? Y acá voy a hacer otro esquema. Tomemos en cuenta a esta línea, vean. Voy a prolongar esta línea acá. Y este vector. Eso es lo que ustedes se deben imaginar. Este vector. Ahí. Vale. Ahora, aquí sabemos que tenemos estos 25 grados. Estos 25 grados de acá. Entonces, lo que nosotros necesitamos es conocer cuánto mide este ángulo de acá, que sería para nosotros teta, este ángulo teta. Y como podemos observar, estos dos ángulos son suplementarios. ¿Por qué? Porque juntos suman 180 grados. O desde acá, desde esta línea hasta acá, lo voy a hacer así con la rotación. Vean toda esta, pues esa parte, vean, desde acá hasta acá, nosotros tenemos 180 grados. Entonces, para determinar nada más este ángulo, sería teta es igual a 180 grados, le resto el ángulo de 25 grados. Similar al anterior, si se fijan. Entonces, acá me quedaría, para encontrar ese ángulo teta, sería de, en este caso, lo pueden hacer con la calculadora, para que sepan de dónde sale, menos 25, eso nos daría 155. Voy a poner 155 grados. ¿Qué significa? Que ese ángulo que tenemos ahí mide 155 grados. La pregunta es, ¿podemos determinar la resultante ahora? Sí, ya podemos encontrar la resultante. Lo voy a ir haciendo hacia abajo. Vean, la resultante, me voy a traer la fórmula desde acá. Aquí teníamos la fórmula. Esta fórmula me voy a llevar para acá. Aquí está. Vaya. Ya le habíamos puesto nombres. Ese sería A, ese sería B. Vean, el esquema tenía otras letras, ¿verdad? Pero nosotros, como la fórmula las trabajamos en base a esas dos, le pusimos esas dos letras y no hay ningún problema. Entonces, ahora, para encontrar la resultante, ya tenemos A, ya tenemos B y ya tenemos el ángulo, que sería de 155. Entonces, apliquemos la resultante. La resultante sería igual a la raíz cuadrada. A al cuadrado, ¿quién es? Es 40 newton. 40 newton elevado al cuadrado. Más B, B al cuadrado sería, en este caso, 60 newton elevado al cuadrado. Menos el doble producto de, en este caso, A, que sería 40 newtons, por B, que sería 60 newtons.
por el coseno del ángulo. ¿Quién es el ángulo? Este ángulo de acá sería 155. Voy a colocar la regla para que me quede mejor. La línea de la raíz. Esa línea de ahí. Y que me abarque todo. Ahí está, vean. Ahora sí, vamos a resolver esto en la calculadora. Una vez que lo tengamos en la fórmula, podemos utilizar la calculadora. Me quedaría la raíz de 40 al cuadrado más 60 al cuadrado menos el doble producto de 40 por 60, así con paréntesis, por el coseno de 155. Y aquí tengo que cerrar el paréntesis que me abre para el coseno de la calculadora. Y eso sería igual a 97.73, porque eso lo vamos a trabajar con dos decimales aproximados. Eso sería el resultante 97.73. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? 73. Y eso serían newtons. Ya tenemos la primera respuesta. Ahora vamos a encontrar la segunda. Y vean qué va a suceder. Nosotros necesitamos, voy a copiar únicamente el vector resultante, que sería este. Voy a copiar acá. Vean. Supongamos que ese vector está en un eje X, en un plano de esta manera. Algo así. Supongamos que ese vector resultante tiene ese plano. Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es este ángulo de acá. Y este ángulo de acá, que sería vean, prácticamente acá, ese es el ángulo que necesitamos. Pero vean qué sucede con este ángulo de 20 grados. Me lo voy a traer acá. Lo corté. Me lo voy a traer acá. Y miren qué sucede. Significa que nosotros lo único que tenemos que encontrar es este ángulo y sumárselo a este de acá. Para que así nosotros ya sabemos que este ángulo mide 20. Pero ese pequeño que tenemos ahí, no sabemos cuánto mide. Ese pequeño sería ese que está acá, vean. Lo voy a acercar acá. Ese ángulo pequeño es el que no sabemos cuánto mide. Entonces, ese es el que vamos a encontrar, ¿sí? Y cuando lo encontremos, le vamos a sumar a 120 grados. Entonces, veamos cómo lo vamos a encontrar. Voy a considerar este triángulo, un triángulo igual que este. Vean, voy a copiar otra vez el esquema. Voy a copiar todo este esquema. Me lo voy a traer para abajo. Voy a trabajarlo acá. Vaya, ese esquema es el mismo que tenemos aquí arriba. Yo me lo traje para acá abajo solamente para tener otra referencia y no estar subiendo, bajando. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer un triángulo que se asemeje a este para, vean, voy a hacer un triángulo algo como esto. Ahí está. Algo así, no, quedó muy irreal.
Así aparece campo. Voy a hacer lo más parecido posible. Ese sí, ya se parece más o menos. Vaya, ¿por qué hago este triángulo? Para podernos guiar mejor. Por ejemplo, nosotros necesitamos prácticamente eh, los datos que tenemos. Aquí sabemos que hay 40 N o 40 newton, que sería el valor de A. Aquí sabemos que tenemos el valor de B, que serían los 60 newtons. Acá sabemos que tenemos el ángulo teta, ese ángulo, que sería 155 grados. Ya sabemos que la resultante es esta, y aquí tenemos la respuesta de la resultante, vean, aquí arriba la teníamos. ¿Y qué necesitamos nosotros? Estos ángulos, vean. Pero ¿cuál de los dos necesitamos? Necesitamos este pequeño. Entonces, este ángulo pequeño, ¿quién sería? Ese de acá. Entonces, ¿enfrente de quién está ese ángulo? Está enfrente de el vector B. Entonces, este sería B mayúscula, que sería el ángulo, y ese sería A mayúscula. Entonces, ¿a quién vamos a encontrar? Vamos a encontrar a el valor de el ángulo B. Entonces, las fórmulas que teníamos acá, vean, voy a ocupar esa de acá. Esa sería la fórmula que voy a ocupar. Me la voy a traer para acá. Aquí estaría. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir datos. Vamos a ver si nos recordamos. B, esta B de acá, sería para nosotros igual al seno inverso de. Vamos a hacer una línea. El valor de B, miren, es 60. 60 newton multiplicado por el seno del ángulo teta. ¿Quién es el ángulo teta? 155. Y la resultante, miren, aquí la teníamos. La resultante es 97.73. Lo voy a traer acá, aquí abajo. 97.73 grados. Perdón, Newton, no grados. 73 Newton. Ahora esto, ya que ya lo sustituimos, y repito, B sería este de acá, 60 Newton, por el seno de teta. Teta, miren, teta era este ángulo, aquí lo tenemos, es 155, y sobre la resultante que la teníamos acá arriba, 97.73. Vaya, ahora sí, vamos a ocupar la calculadora. Me quedaría Shift, la tecla seno, una fracción, voy a poner 60, cierro paréntesis, por el seno de 155 sobre 97.73. Y nos movemos con esas teclas y cerramos paréntesis, y eso nos daría 15. ¿Cuántos decimales dijimos que íbamos a ocupar? 1. ¿Y cuál es ese decimal? Es 0. Entonces, ¿y el 3 me aproxima al 0? No, ¿verdad? Entonces nos quedaría 15 nada más. O le vamos a poner acá 15.0. Pero el punto 0 nosotros no acostumbramos a ponerlo, ¿verdad? Entonces lo vamos a quitar y le vamos a dejar grados, 15 grados. Significa que
Si el valor de B es de 15 grados, vean, me voy a regresar acá arriba, aquí en donde teníamos este esquema, y si ahí tenemos 15 grados, vean acá, y si aquí tenemos 15 grados, ¿por qué 15 grados? Recordemos que esto era lo que teníamos acá, ¿sí? Y nosotros prácticamente queríamos encontrar ese ángulo, que ya lo encontramos y ya dijimos que es de 15 grados. Entonces, si ese ángulo mide 15 grados, ¿cuál sería la medida del vector resultante? En este caso sería phi, que sería el ángulo resultante que nosotros le íbamos a dar, ¿verdad? Sería igual a esos 20 grados más los 15 grados. Entonces, phi sería igual a 15 más, perdón, 20 más 15 sería 35 grados. Vean, ahí tenemos. Entonces, el ángulo para el vector resultante sería de 35 grados y la magnitud del vector resultante sería de 97.73 grados. Entonces, chicos, eso sería prácticamente la clase de hoy. Nos llevó eh, dos ejercicios, pero créanme que si yo iba lento es porque no quería sacrificarlo demasiado, ¿verdad? Voy a detener la grabación de la clase.